Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando a un santo muy especial en la vida de la Iglesia. Me refiero justamente al glorioso San José. Su fiesta es el 19 de marzo. Es custodio de la Sagrada Familia y patrono de la Iglesia Universal. Como estudiaremos a lo largo de esta meditación, lo que caracterizó a este gran santo fue justamente la soledad, la humildad y sobre todo un abandono en Dios. Pues bien, queridos hermanos, entonces emprendemos el estudio de San José con veneración, respeto y casi sin ruido, dispuesto a escuchar el silencioso susurro de un alma que embeleza. Su vida no se despliega en el tiempo de forma ordinaria. Si nos limitáramos a observar al santo patriarca únicamente a través de los tenues y velados acontecimientos de la historia, no alcanzaríamos a comprender el significado de su paso por la tierra. Su figura perdería peso, quedando apenas esbozada, si no ampliaríamos nuestro horizonte más allá de lo visible. Hay vidas que impresionan por el estruendo de sus hechos en un solo día, y que no son más que simples anécdotas o emociones fugaces. En cambio, hay otras que se deslizan con levedad, como la gracia apacible de un remanso. A primera vista, parecen decir muy poco, pero al profundizar y aprender a descifrar su sublime abecedario, quedamos maravillados ante su esplendor. Tal es la vida del humilde artesano de Nazaret. San José es un abismo de intensidad, mientras su cuerpo brilla como ejemplo de templanza, su alma, preparada para recibir comunicaciones divinas, se nos presenta como un reflejo del paraíso, un remanso de armonía, semejante a una lira tocada por la mano de Dios. Su vida respira cielo, vive en la cumbre de todas las elevaciones. No en vano sostuvo a Jesús en sus brazos, lo meció de pequeño, escuchó ser llamado Padre por la sabiduría misma y experimentó la dulzura que produce contemplar a ese niño en cuyas manos floreció la plenitud del universo. Durante 30 años bebió en la mirada y en la sonrisa de su hijo adoptivo el agua transparente que lleva a la vida eterna, misterio inenarrable. No podemos acercarnos a este santo con las manos vacías. Para comprenderlo, debemos llenarnos de virtudes, afinar nuestros sentidos espirituales y añadir una nueva vibración a nuestro lenguaje. A su lado nos sentimos pequeños, pero su amabilidad, reflejo angélico, nos alienta, nos atrae, nos recibe con una ternura acogedora. Acerquémonos entonces a la orilla de su vida con el mismo amor con el que los evangelistas, los doctores y los teólogos nos han hablado, y aún nos siguen hablando de él. Estamos frente, obviamente, al misterio de un hombre, de lo que se dice, ¿no? Un hombre, digamos, para la eternidad, ¿no? Lleno de virtudes que trascienden justamente el paso del tiempo, ¿no? Eso es lo que caracterizó justamente a todo santo, que es, digamos, un hombre para la eternidad, ¿no? También lo que nosotros podemos en este momento aprender, ¿no? Justamente de la figura de San José, de este gran santo, de este gran varón santo, es la cuestión, digamos, de que siempre tuvo los ojos fijos en las realidades celestiales, ¿no? Y así debe ser muchas veces, siempre, nuestra actitud cristiana en la vida presente, ¿no? Con los pies en la tierra, pero con los ojos siempre puestos en el cielo, o sea, en las realidades futuras, ¿sí? En las realidades celestiales. Y esa es la manera que podemos ir imitando en las pequeñas cosas a este gran santo lleno de gracia y de virtudes, y de muchas virtudes, ¿no? Desde que San Lucas y San Mateo delinearon los trazos definitorios de la figura del patriarca, los santos padres, los escritores eclesiásticos y los predicadores se han acercado progresivamente a San José, impulsados por un deseo cada vez más profundo de comprender el misterio de su vida sencilla. En los primeros siglos, el nombre de San José quedó en cierta penumbra, eclipsado naturalmente por la luz resplandeciente de Jesús y su madre, como demandaba la realidad de aquel entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo, las semillas de las escrituras y las enseñanzas de San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, es decir, doctores, padres de la Iglesia, y otros santos comenzaron a dar fruto a través de San Bernardo, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Las generaciones de finales de la Edad Media y épocas posteriores lograron legarnos el valioso depósito de sus enseñanzas en libros rebosantes de entusiasmo y doctrina. Así, la vida de San José comenzó a adquirir un nuevo color y un renovado calor.
Poco a poco se empezó a profundizar la interpretación del río de su alma y su personalidad se fue engrandeciendo hasta alcanzar dimensiones teológicas que superaron los límites de una simple hagiografía, es decir, las narraciones de vida de los santos. Eso es una hagiografía, la narración de la vida de los santos. Surgió así una literatura josefina de gran prestigio, marcada por nombres como Gersar, Olano, San Francisco de Sales, Bossuet, el cardenal Vives, Sauvé, Michel y muchos más, quienes descubrieron en la vida del patriarca aspectos de una magnitud insospechada. En este concierto de voces jubilosas, la contribución de España tuvo una trascendencia especial. Los dominicos con San Vicente Ferrer, los franciscanos con Fray Bernardino de Laredo, los jesuitas con los padres Suárez y Rivadeneira y los sacerdotes seculares como San Juan de Ávila. Exaltaron todos ellos las virtudes sobrenaturales del santo con un despliegue de inspiradora agudeza, propio de la vida de santidad. Fue, sin embargo, la espiritualidad carmelitana la que dio el toque definitivo y permitió que la devoción a la humilde patriarca triunfara, tanto dentro como fuera de tierras españolas. Santa Teresa fue el artífice de este prodigio. Ella tomó a San José como su abogado, exaltó sus virtudes, inició las fundaciones bajo su protección. Belén resplandecía. Los conventos teresianos aprendieron de su fundadora a depositar su confianza en el patrocinio del santo más bondadoso, que cercano está a la fuente de la bondad, que tan cercano está a la fuente de la bondad. A partir de este momento, los escritores carmelitas afinaron con extraordinaria precisión su juicio y lograron con paciencia y amoroso detalle profundizar en las prerrogativas del Padre Nutricio de Jesús, alcanzando así un nivel de penetración y altura sin precedentes. Entonces, como podemos observar, fueron muchos, ¿no?, los santos, los místicos que percibieron en la figura de San José una luz de santidad pocas veces vistas, y nace en ellos, justamente en estos santos, la necesidad de meditar su vida a la luz del misterio de Cristo, ¿no? Digamos, algo que se repite, ¿no?, a lo largo de la historia cristiana, en tantos místicos, en tantos doctores, en tantos santos, ¿no? Beber de la fuente de este santo que experimentó la santidad en un grado tan alto, tan elevado, ¿no? El impulso ascensional no podía detenerse en nuestros días. Una trayectoria tan fecunda en trabajos de primer nivel necesitaba preservar su juventud y su vigor teológico. Y así sucedió. La bibliografía se ha visto enriquecida con las obras del obispo de Oviedo, Luis Pérez, del padre Bover y de otros especialistas hispánicos cuyas investigaciones han aportado nuevos valores y eslabones a la cadena áurea de tratados, coronada con el broche singular de la teología de San José, escrita por el padre Llamera. Con tales antecedentes, no es sorprendente que el culto a San José haya alcanzado proporciones insospechadas. Así lo pedía el clamor de las naciones. Pronto los romanos pontífices recogieron y encauzaron sabiamente esta devoción, nombrando a San José como patrón de la Iglesia Universal mediante el decreto Quema Modum Deus del Papa Pío IX. Además, León XIII lo proclamó abogado de los hogares cristianos en la jubilosa encíclica Quamquam Pluries, y Benedicto XV presentó al patriarca como un modelo de las familias pobres y trabajadores en el motu bonum sane. Una tradición tan amplia y persistente debía surgir de un profundo fermento interior y afirmarse en motivos sólidos. De otro modo, no se explicaría su universalidad. Algo en San José resuena en nosotros, nos humaniza y nos permite saborear como un deleite el regalo de los santos. Pero también en lo más profundo de su alma algo lo eleva y nos impulsa hacia regiones donde donde no alcanzan las alas humanas. Es decir, solamente somos elevados a esas realidades espirituales, sobrenaturales, por la gracia de Dios, que también experimentaron los santos justamente, y San José como el santo que más elevado estuvo, ¿no? Dispongámonos a seguir el hilo de su vida a través del tiempo y el ritmo de su alma en aquellos espacios donde todo ruido se apaga. Penetremos en el Santax Santorum de una existencia completamente tejida con hebras de pureza. Preparémonos, en suma, a aprender con San José en su silencio un idioma ecuménico, un lenguaje ultracelestial formado por una única palabra,
la palabra pronunciada junto a una cuna en la noche inigualable de Belén, es decir, la palabra Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Las únicas fuentes inspiradas y canónicas que nos ofrecen una verdad absoluta sobre la persona y la vida del Santo Patriarca son los Evangelios de San Mateo y San Lucas, el primero destinado a convertir el alma de los judíos y el segundo discípulo de San Pablo enfocado en atraer el corazón de los gentiles. Ambos están llenos de relatos de insólita belleza. San Mateo parece tener una inclinación especial hacia episodios dramáticos, emotivos y a veces majestuosos. Es el evangelista de la angustia de San José, de los Reyes Magos cargados de ofrendas, de la huida a Egipto en medio de peligros. Por otro lado, en San Lucas encontramos la escena más esencial que podría considerarse la piedra angular del Evangelio de la infancia. Su relato, probablemente oído de los labios de la propia Madre de Jesús, nos presenta de manera conmovedora el misterio de Dios hecho niño. Solo en las páginas de San Lucas podemos deleitarnos con el celestial cuadro de la noche navideña. San Lucas es como un pintor de pinceladas luminosas, líricas y musicales. Su Evangelio, dedicado a los primeros años de Jesús, es una exposición de cánticos, himnos y un cromatismo translúcido. Nos maravilla con la esencia de la Anunciación, pura como el ala de un ángel, y nos envuelve con la luz indescriptible de la Noche Santa. Nos transporta con la melodía del Magnífica, del Gloria in excelsis, del Nunc Dimittis y del Benedictus. Nos guía el templo en los días de la circuncisión, de la purificación de Nuestra Señora y del hallazgo gozoso del niño. Todos esos momentos fueron muy importantes en la vida del patriarca San José. ¿Quién como él ha logrado capturar el silencio de aquella pequeña casa de Nazaret, recostado al pie de una colina? Con su alma de poeta y artista, San Lucas inmortalizó las dos aldeas más familiares, Belén, que sirvió de cuna al Rey de Reyes, y Nazaret, donde el niño creció en gracia y sabiduría ante Dios. Bajo el influjo de sus relatos, Belén y Nazaret adquieren una luminosidad ultraterrena. En estas estampas evangélicas llenas de delicadeza, nunca falta la noble presencia del bienaventurado patriarca. Es decir, el silencio, lo que está diciendo acá, ¿no? Lo que podemos aprender de este santo, de nuestro querido San José, es que el silencio es una virtud imprescindible si queremos justamente meditar en profundidad los misterios divinos. Y San José puede enseñarnos porque justamente fue un consumado maestro en el arte de practicar el silencio. El silencio es una virtud muy, muy especial y muchas veces rechazada en nuestra época, pero es una virtud muy especial y que tenemos que cultivar día a día con la gracia de Dios para poder amar cada vez más a Dios. Ahí está la esencia de practicar el silencio, es para poder amar cada día más a Dios. Examinemos ahora lo que nos revela el elevado poema de su vida. Nada sabemos sobre sus primeros días, su infancia, su adolescencia ni sus sueños. Incluso desconocemos el lugar exacto de su nacimiento. Los textos sagrados guardan un completo silencio al respecto. Sin embargo, podemos imaginar que aunque Belén sea la localidad histórica, su cuna también pudo haber mecido en Nazaret, un lugar con nombre y perfume de flor. Lo que sí conocemos con certeza, gracias a la genealogía de Jesús descrita por San Mateo y San Lucas, es el linaje y el nombre de nuestro santo. Provenía de la descendencia de David, al igual que la Virgen, y como aquel patriarca del Antiguo Testamento, figura emblemática, se llamaba José. Este nombre ya sugería, con un toque de misterio, el florecimiento de virtudes y dones en el niño recién nacido. Es siempre la relación muy íntima entre María, bueno, ya sabemos entre María y Jesús, pero acá estamos resaltando también esa relación muy íntima entre la figura paterna de José y el niño Jesús. Después transcurren los años, muchos años, alrededor de 40, en una oscuridad total sin referencia alguna. Sin embargo, como el gusano que se prepara en su capullo, la paloma ya desplegaba sus alas. Finalmente llega el día en que San José entra en la historia y lo vemos cumplir su misión excelsa, ya sea en camino, en reposo, en oración o en trabajo, siempre junto al niño, siempre al lado de la esposa, humilde y callado. Nos da una lección perenne de santidad amable y acogedora.
Desde ese momento su vida transcurre en la verdeante Nazaret entre el murmullo de los arroyos y los aromas de los pinos, en una región de viñas y terebintos, bajo el amparo de aquella pequeña aldea que de manera tan acertada llevaba un nombre fragante. Allí el descendiente de reyes ejercía un modesto oficio de carpintero. Allí también se unió en matrimonio con la flor más bella, a quien todas las azucenas del mundo rendían homenaje. Sería difícil enumerar los méritos de aquella doncella virginal, más pura que el rayo de luna, más blanca que la nieve inmaculada de las cumbres. María era un reino de dulzura, humildad y entusiasmo. Los ángeles la servían y aprendían de ella mientras meditaba en el misterio de la encarnación, absorta al contemplar dentro de sí al niño, el futuro Emmanuel, anunciado por el arcángel. San José, por su parte, se reflejaba en aquella mirada que poseía la insondable serenidad de un lago. Veía en sus ojos el libro de la perfección, era inmensamente feliz. Fue entonces cuando sintió por primera vez la inesperada congoja. Dios, al probar a sus fieles con el fuego de la tribulación, logra en ello el temple más puro. Exceptuando a Nuestra Señora, ¿quién mejor preparado que José para afrontar estos amargos sabores? El que sería padre adoptivo de un niño destinado a ser crucificado, debía de antemano experimentar el amargor del Calvario. ¿Cómo describir la magnitud de ese sufrimiento? ¿Cómo medir la profundidad de esa aflicción? El Eterno refina hasta los rincones más profundos de las almas de sus santos. A través del dolor se alcanza el amor. Por el fuego de la adversidad se eleva el resplandor de la visión divina. María sufría, José sufría, pero ambos depositaron su confianza en Dios, adoptando una conducta de delicadeza y silencio. Es lo que le dije, ¿no? El abandono en Dios para cumplir los designios divinos, ¿no? Para eso se practica el abandono en Dios que hemos dicho al comienzo de la meditación. No pasa mucho tiempo antes de que llegara el momento de la alegría íntima, la hora del mensaje puro y blanco. Un ángel dijo las siguientes palabras: no temas recibir a María, porque lo que en ella ha nacido viene del Espíritu Santo. Y desde este momento el alma de San José se llenó de gratitudes. Una profunda acción de gracias. De este momento la vida de San José se define con mayor claridad, creciendo y perfeccionándose en una espiritualidad que emana de lo más profundo de su alma. Se le encomienda una triple misión: ser reflejo del Padre, protector de la Sagrada Familia y trabajador dedicado en su taller, y cómo cumple con ello enfrentando alegrías y penas que lo enriquecen y transforman. En este sentido también, por eso fueron muchos, justamente, ¿no? También muchos los místicos que en su meditación de la Sagrada Familia buscaron experimentar esa felicidad, ¿no? Esa felicidad pura y llena de paz, ¿sí? Llena de paz, que solamente proviene de meditar el misterio de la Sagrada Familia, ¿no? Leer los episodios de su peregrinación es como abrir un libro lleno de sabiduría. Sufre con humildad los dolores del pesebre, la agonía de la sangre derramada, la tristeza de las profecías, los miedos del exilio y las tribulaciones de buscar al niño durante 3 días. Por otro lado, ¿quién podría medir la grandeza de sus alegrías? Mensajes angélicos, cánticos de pastores, la presencia del niño, la dulzura de la madre y el amor divino fueron su constante compañía. Entre el dolor también experimentó la felicidad de vislumbrar el resplandor de la belleza eterna. Así se moldean las almas nobles. Para alcanzar el premio es necesario merecerlo, y San José acumuló incontables méritos. En su vida logró un balance entre acción y contemplación, de pocas palabras, pero de muchas acciones. Lo vemos siempre en movimiento, ya sea durante el censo, ordenado por César Augusto, huyendo de Herodes, respondiendo al llamado del ángel para regresar o buscando al niño en el templo. Con una decisión firme y una energía incrementable, San José vivió atento y comprometido en Belén, en Egipto, en la tranquila Nazaret, cumpliendo con devoción su papel de padre adoptivo. ¿Y qué se puede decir del agotamiento que trae consigo el desierto? Mientras avanzaba por extensas dunas, enfrentándose a peligros de fieras y bandidos y escapando de una persecución implacable.
San José acumulaba méritos de enorme trascendencia que enriquecían su corona como héroe y patriarca. El desierto que lo rodeaba era un reflejo del desierto interior de su alma, llena de temores, pero siempre atenta a proteger de los enemigos a la amada familia bajo su cuidado. Bueno, queridos hermanos, acá podemos observar este arte de origen cusqueño, ¿sí? Muy hermoso. Esta bella pintura que observamos pertenece al arte, como decía, al arte cusqueño, y su autor fue Diego Quispe, ¿sí? Lo que se quiere manifestar en este arte, porque es muy interesante, es la cuestión de ciertos gestos de oralidad que quieren comunicar algo, una especie como si la pintura hablara, ¿no? O sea, lo que se manifiesta son gestos de oralidad y eso nos da a entender como que la pintura tendría vida, ¿no? Como que la propia pintura hablara, ¿no? Así que en ese sentido es muy interesante y muy bello este arte cusqueño justamente de San José con el niño Jesús en brazos. Se dice que no es fácil llegar al cielo sin atravesar este tipo de desiertos. En aquel entonces, San José seguramente se sentía muy cercano a la patria celestial. El desierto simbolizaba tanto la desolación como la angustia, pero también el ímpetu y la alegría que nacen de cumplir fielmente una misión. En medio de las arenas lo acompañaban dos tesores invaluables. El santo se veía como el soberano de una nueva creación. Con esta visión, el desierto se transformaba en un paraíso para él y los temibles sonidos nocturnos se convertían en armoniosos cantos. Cuán admirablemente sabe Dios llenar de bendiciones las almas que atravesando tribulaciones se acercan a los umbrales de su trono. Los últimos años de la vida de San José transcurrieron en Nazaret con la suavidad de una poesía serena en el silencio, sin alarde ni ruido exterior. Apareció en el silencio y del mismo modo partió discretamente. Cuando ocurrió, probablemente falleció antes de que Jesús comenzara su vida pública, quizá alrededor de los 70 años. Su nombre no vuelve a mencionarse ni en Caná, ni en Siquén, ni en Cafarnaúm, ni siquiera en el Calvario. Es posible que Jesús quisiera llevarse a su padre adoptivo antes de esos momentos de sufrimiento para ahorrarle el dolor extremo. Su misión era clara: acompañar, sostener y proteger a la Sagrada Familia durante los años más decisivos y formativos, y lo hizo de manera incomparable. Cumplida esta tarea, solo le quedaba morir, pero morir para renacer, para recibir la recompensa eterna. Fue su partida una entrada luminosa a la misión beatífica, inundando sus ojos con la sabiduría divina que había instruido en la mirada del niño. Resucitó el mismo día que Jesús, como sugieren Suárez y San Francisco de Sales, ascendió al cielo en cuerpo y alma. Es posible. Lo que es seguro es que desde la eternidad, guiado por la sonrisa del Hijo y la misericordia de la Madre, San José nos cuida como un ángel. Prepara el momento en que nuestras almas conocerán finalmente lo que significa renacer verdaderamente, a la verdadera vida, que es la vida futura. Qué derroche de bondad, delicadeza y esmero mostró Dios al moldear el alma de San José, al crear su cuerpo y al dar forma a esas manos de artesano que lo sostendrían, a esos brazos que se desbordarían en ternura al cuidarlo mientras dormía. Qué entendimiento el suyo, cautivado por los misterios divinos, y qué corazón ardiendo como una llama en el amor por el niño más bello. Dios rodeó de misericordia el espíritu y la vida de San José, mientras esculpía su alma, modelaba su cuerpo y iluminaba su mirada con la luz de su nueva creación. La misericordia estuvo siempre presente. Al contemplar desde la eternidad las virtudes del que sería un santo, la misericordia se volcaba con especial atención. Y cuando lo soñó como esposo de María, como padre adoptivo de su hijo y como protector de la Sagrada Familia, esa misma misericordia envolvió su creación con una luminosidad especial. San José era como una luz que reflejaba los destellos de la luz eterna. Dios le otorgó privilegios únicos que bastarían para despertar asombro en el cielo y en la tierra. Entonces, pues bien, querido hermano, para ir terminando, para ir finalizando esta meditación, le pidamos entonces a nuestro Señor la gracia, ¿no?, de imitar las virtudes de este varón tan santo para la gloria de Dios. Que así sea. Amén.